entusiasmada. Esta es la oficina. Esta es la foto histórica. Es el 2006 con el gobierno legítimo. Sí, con doña Rosario. De Piedra poniéndole la banda presidencial del presidente legítimo al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y su servidor ahí atrás. Uy. Y esta. ¿Esta de cuándo es? Esta es de 2019. Pusimos una ofrenda del Día de Muertos en el Zócalo, que la caminó el presidente, y ahí fue cuando nos despedimos, cuando él iba a entrar a Palacio. Pura historia. Pura historia. Aquí está el Zócalo. Siempre murmullos, siempre manifestaciones, reclamos, festejos, celebraciones. Es la historia de México. Aquí está la historia de México y la ciudad viva. Y al fondo está el Palacio Nacional. Al fondo está Palacio Nacional, la catedral, los edificios del Congreso de la Ciudad de México y oficinas, hoteles. Pues sí, los tres poderes de la Ciudad de México y del país. A un lado la Suprema Corte de Justicia. Sí, exactamente. Solamente faltaría, pues sí, el Congreso, que está un poquito más alejado hacia... El Congreso. Hacia Venustiano Carranza. Sí. Hacia acá. Sí, y hacia el oriente. La Cámara de Diputados y el Senado. La Cámara de Diputados para acá. Para acá, exactamente. Y el Senado hacia acá, Así hacia es. Reforma e Insurgentes. Sí. La nueva sala del Senado. ¿Va a echar de menos este despacho? Pues la verdad que sí es, yo digo que es un privilegio gobernar la Ciudad de México. El pueblo de la Ciudad de México es mucha pieza. Aquí la solidaridad estalla por todos lados. Es amor, la verdad. Aquí me está pidiendo que me peine. Ahorita continuamos. Doctora, es sábado, mediodía, son las últimas horas suyas en este edificio maravilloso. Sí, así es. Últimos días vamos a ponerle para que no se escuche tan corto. Sí. Sí, estamos en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, este histórico lugar, y es un privilegio realmente pues haber podido estar aquí todos estos años, no solamente por el lugar simbólico, sino porque para mí es un privilegio gobernar la Ciudad de México. Aquí el pueblo de la Ciudad de México es solidario, luchón. Aquí hay historia, mucha historia en todo el país, pero por supuesto que el Zócalo de la Ciudad de México es un símbolo. La campana que tiene usted sí. significa algo. Sí, a ver, esta campana que está aquí atrás es la campana que se donó por la Coalición por el Bien de Todos. Aquí, si ustedes recuerdan, en el 2006, después del fraude electoral, pues hubo un plantón en Reforma. Y ese plantón se levantó el 16 de septiembre, después del grito. Y se hizo el grito de los libres. Entonces era jefe de gobierno Alejandro Encinas. Y Alejandro dio el grito simbólico con esta campana, que para todos en aquel momento pues era un momento difícil, porque pues tenía que levantarse el plantón después de que pues no se había reconocido formalmente que había habido un fraude, aunque todo México lo sabía, y era pues el inicio de una nueva historia, de una nueva lucha. Entonces es muy simbólico que la campana esté aquí, porque representa nuestro movimiento, representa la historia de la ciudad, representa pues la historia de México. Han pasado 17 años desde entonces, desde la elección fraudulenta del 2006, y en efecto esa campana fue la que tocó Alejandro Encinas, una ceremonia a la que asistió el entonces secretario de Gobernación Carlos Abascal, quienes estuvimos
en la Plaza de la Constitución en esa ocasión, pues era una circunstancia sí compleja. Pero han pasado ya 16, 17 años de entonces, y a usted le ha tocado ya ser jefa de gobierno. Está por irse a debatir con sus compañeros de Morena por la candidatura a la presidencia de la República. Y a mí me gustaría comenzar, si le parece. ¿Cuándo decidió usted ser presidenta de la República? Hay quien lo sueña desde niño. ¿Usted también soñaba desde niña? ¿O cuándo tomó la determinación de buscar yo de niña, ser presidenta? quizá por la influencia de mi madre, siempre pensé que iba a ser académica, profesora, de joven también. Es más, todavía en el 2000, antes de entrar como secretaria de Medio Ambiente, yo pensé que mi vida iba a estar dedicada a la academia y siempre luchando por las causas justas de México, que se puede hacer desde distintos lugares. Y después viene la Secretaría de Medio Ambiente, el fraude, nos regresamos. Yo nunca quise participar, por ejemplo, como diputada, como senadora del movimiento. ¿Sí? Pues porque yo creía que le podía ayudar al presidente, al hoy presidente, también desde la universidad en distintas tareas. Y hasta el 2015 que se forma Morena. Morena se forma después del fraude o la compra de votos del 2012, y hay una serie de asambleas, se forma Morena, y la primera elección donde participa es en el 2015. Y entonces sí era importante participar, porque era el 2015 para el 2018. Entonces, yo siempre trabajé para que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente de la República. Y no solamente por lo que es él y lo que representa como persona, sino por el proyecto y lo que significa la transformación que está viviendo México. Nunca pensé que yo iba a ser algo más. Entonces, cuando fui jefa delegacional, por supuesto que yo quiero a Tlalpan porque ahí he vivido desde hace muchos años, pero políticamente mi interés era el 18, ¿no? Que en el 18 el presidente pudiera ser presidente. Y de ahí pues me lleva a la jefatura de gobierno. Y cuando llego a la jefatura de gobierno no pensé que iba a ir a la presidencia de la República. Realmente es hasta el 21, cuando el presidente nos nombra como corcholatas después de la elección del 21, que a mí me cae el 20 de que es factible lo que viene. A nosotros no nos había ido muy bien en la elección del 21 en la ciudad. Claro. No, y con la línea 12 del metro. Y la línea 12 y todo esto, y yo pensé que además pues, nunca fuimos responsables de eso, pero finalmente nuestra responsabilidad es terminar la línea 12 y que quede una línea 12 segura. Entonces, vamos al Auditorio Nacional, a un evento en el auditorio de conmemoración del triunfo, el 1 de julio, y ahí es la primera vez que me gritan presidenta, quienes estaban en el auditorio. Y ahí es cuando me empiezo a plantear pues que existe realmente esta posibilidad. Yo de todas maneras me tardo un año más en empezar a salir fuera. Y la primera vez que salgo fuera de la ciudad es para apoyar a los candidatos que se postulan en el 2022, a los gobernadores y gobernadoras. Esa es la primera vez que yo salgo fuera del país y a partir de ahí pues ya esa posibilidad. Es curioso que para muchos esta es las primarias pues de Morena van a ser las más importantes incluso que las nacionales, porque pues se trata de un movimiento muy robusto. La oposición, como sabemos, en México está vencida por sí misma, derrotada, y pareciera que esta es la... Ahora, eso también agrega otras responsabilidades. Hay una disputa sobre gradualidades de izquierda al interior, es decir, de alguna manera el militante va a decidir entre una izquierda, distintas tonalidades de izquierda. Doctora, ¿qué tan a la izquierda tiene que ir el país todavía? A ver, yo creo que depende de qué concibes como izquierda, ¿no? Porque la izquierda de hace 50 años pues es distinta a la izquierda de ahora, porque el mundo ha cambiado. ¿En qué sentido yo concibo ser de izquierda?
Yo concibo ser de izquierda cuando luchas por los grandes derechos del pueblo de México. Cuando sabes que la iniciativa privada tiene una parte fundamental en el crecimiento, el desarrollo del país, pero que el Estado tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad del Estado son los grandes derechos. Es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un salario digno, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la cultura, los grandes derechos del pueblo de México para que toda familia de cualquier mexicano o mexicana viva feliz y viva tranquila y viva con bienestar. Y por otro lado, tiene que ver también con erradicar la corrupción, porque aquel que se diga de izquierda y es corrupto no es de izquierda. Y tiene que ver también con que el gobierno también tiene una responsabilidad en la conducción de la economía. No es solo el mercado, también tiene que ver el gobierno en esa conducción. Creo que eso es esencialmente el ser de izquierda y sobre todo la convicción de que, pues la frase del presidente de por el bien de todos, primero los pobres. Eso, quien no crea eso, no es ni humanista ni es una persona de izquierda. Pero sí hay distintos matices, digamos, de izquierda entre los principales contendientes por la... Sí hay matices, hay quien considera más importante... para mí lo más importante es, por ejemplo, el derecho a la educación. Y hay quien considera que en términos de la educación es la excelencia en la educación. Yo veo la excelencia de una manera distinta. Yo veo que esa viene de la construcción de universidades públicas e institutos de educación superior que permitan hacer investigación, pero que permitan que cualquier joven entre. Y la excelencia es una palabra, yo creo, del viejo neoliberalismo. No es una palabra de aquellos que concebimos la educación como el desarrollo del país, como la posibilidad de que el acceso a la educación transforme personas y transforme naciones. Entonces son visiones distintas. Hay quien cree que darle una beca a los que tienen hoy 10 de promedio en la primaria va a ser una educación de excelencia. Yo creo que todos los niños y niñas deben tener una beca, porque claro que el esfuerzo personal es importante, nadie dice que no, pero yo creo en los programas sociales universales. Entonces sí hay diferencias. Creo que en eso pues la gente va a tomar una decisión. Y es una decisión, yo creo que, por supuesto, en lo que piensas, cómo transmites lo que piensas, cómo lo comunicas y también quién tú has sido. Porque finalmente es la consecuencia de tu historia personal, lo que va a ser después. Entonces, pues cada uno de nosotros hemos tenido una historia personal distinta. Entonces, en mi caso, pues fui científica mucho tiempo, fui parte del movimiento estudiantil, de los movimientos sociales, tengo una madre científica, yo nací en la Ciudad de México y soy mujer. Es distinto a todos mis demás compañeros, ¿no? Y eso es lo que va a decidir la gente en la encuesta. Sí, la biografía es fundamental, la trayectoria, las cualidades, las características. Usted va a enfrentar, ya enfrenta como jefa de gobierno en estos años, no solo a la oposición conservadora, a la oposición que hace lo suyo, que es criticar para evidentemente descarrilar y asumir el poder esta oposición. Va a enfrentar también, ya lo está haciendo, a sus compañeros de Morena en la idea de, por supuesto, ganar la candidatura presidencial. Pero también enfrentará, va a seguir enfrentando, porque no ha comenzado, hasta su origen, encuentra uno todavía personas que critican hasta el apellido. Hasta el apellido o los apellidos. Y también van a reactivarse el discurso de odio y hasta asuntos de carácter personal como el caso de su ex esposo Carlos Simas y la relación que tuvo con el empresario Carlos Ahumada. ¿Cómo va a afrontar
Pues como siempre lo he afrontado. A ver, yo creo que el tema es cuando tú tienes algo que esconder. Yo no tengo nada que esconder, yo soy transparente y lo he enfrentado en los distintos momentos de mi vida. Ahora, es curioso, porque se han escrito libros sobre los contendientes. Y en mi caso ponen a mi exmarido, pero en el caso de los hombres no ponen a sus mujeres y a sus exmujeres. Y yo me pregunto por qué. O sea, a lo mejor pues es trascendente porque fue parte de la política, pero perdón, o sea, yo soy Claudia Sheinbaum, que me critiquen a mí por lo que yo he hecho. Y por mi vida y el amor que le tengo a este país y a nuestra patria y a lo que he dado por un México con justicia. Pero lo que está, bueno, han hecho hasta una crítica de mi hija de una manera injusta, vulgar, por haber obtenido una beca como cualquier otro joven. O a mi madre, que sacó el Premio Nacional de Ciencias y ya decían que había un conflicto de interés cuando ella tiene un currículum. Lamentablemente eso es parte de la política, lamentablemente. Pero es lo que yo digo, pues yo no tengo nada que esconder, no tengo ningún problema. Y siempre hay que salir al frente, al frente, al frente. He vivido en mi vida personal y en mi vida política, pues distintas adversidades. El problema es cuando te achicas, como si fueras culpable de algo, ¿no? Al revés, hay que salir y hay que decir la verdad siempre. Y eso yo creo que es lo que finalmente la ciudadanía, el pueblo quiere de su gobernante. Me queda clara la parte de continuidad y debo decirlo, me pone nervioso un poco el tema de cambio. Ajá. El presidente tiene esa frase, ¿no? Es continuidad con cambio. Sí. Continuidad, pues los mexicanos sabemos qué es continuidad. Sí. O sea, no por nada el presidente tiene esos índices de aprobación. Pues sí, los mexicanos sabemos que pues, por ahí va, ¿no? Pero cambio. Sí. ¿Qué significa cambio, doctora? Bueno, a ver, yo creo que continuidad tiene que ver con los principios del movimiento, el no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, en que no cambie el modelo económico que se ha iniciado en este proceso, que no regresemos a un modelo neoliberal, que no regresemos a un modelo de entrega de los recursos de la nación a privados y extranjeros, que no venga un gobierno corrupto. Yo creo que en esencia eso es la continuidad y por supuesto que muchos de los proyectos que el presidente va a dejar apenas inaugurados se consoliden, se tiene que consolidar el Tren Maya, el Transísmico, la refinería, presas que apenas van a inaugurarse, caminos y también un concepto de desarrollo que tiene que ver precisamente con eso, con que al mismo tiempo que hay inversión extranjera directa, nunca se deje de pensar en el bienestar de los mexicanos y mexicanas. Yo creo que eso es la continuidad, los derechos del pueblo de México. ¿El cambio en qué viene? A ver, yo soy mujer. Por supuesto que como mujer, la defensa de los derechos de las mujeres, no porque no se haya dado ahora, pero yo le pondría un énfasis importante. Yo fui defensora de las energías renovables durante años, porque a eso me dediqué. Entonces, yo pondría un énfasis muy importante en las energías renovables, que lo ha hecho el presidente, pero quizá yo pondría más énfasis. Yo soy ambientalista en el sentido que toda la vida estudié en medio ambiente. El presidente ha puesto su énfasis en ello, pero yo creo que hay una parte de los residuos sólidos municipales, la contaminación de los ríos que tiene que atenderse. Yo creo que hay un modelo que se generó de desarrollo regional que hay que tenerlo, pero al mismo tiempo consolidarlo. Y habrá infraestructura pública, nuevos trenes, que se inició la época nuevamente de los trenes en el país y que tiene que ampliarse. Yo creo en eso, yo creo, por ejemplo, que toda esta inversión que va a venir, que ya está llegando, principalmente de Estados Unidos, aunque no solo, por el mercado regional y lo que ya sabemos del famoso nearshoring, que ahora todo el mundo habla de eso, y la competencia China-Estados Unidos, etcétera, etcétera, que todas esas inversiones tienen que generar bienestar. Nosotros no podemos
quedarnos solamente en que, y queremos que aumente la inversión extranjera directa, el Producto Interno Bruto. El otro día fui a una reunión con Coparmex y me llamó la atención porque ellos también decían eso y dije, bueno, qué bueno, está cambiando la concepción. ¿Qué escuchó que le llamó la atención a usted? Escuché que dijeron, no es suficiente con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Correcto. Tenemos que pensar en buenos salarios, en que la gente esté bien. Bueno, pues eso es un cambio muy importante porque nos acerca en el sentido de que no solamente es la inversión, sino también es el bienestar, que dónde van a vivir los trabajadores, qué vivienda van a tener. Ya están oyendo lo que significa trabajar en el Zócalo de la Ciudad de México. Qué bueno, qué padre. Sí. No, decía esto, lo interrumpí, porque no solamente se trata del crecimiento, se trata del desarrollo. Exactamente. De incorporar... El desarrollo con bienestar. Por supuesto, sí. En ese sentido. Sí. No deja de ser relevante que en los ámbitos del sector privado se incorpore la idea del desarrollo con bienestar. Porque nosotros vivimos un primer TLC que trajo todas las maquilas particularmente de la frontera, que tú bien conoces, Alejandro. Y yo siempre he dicho que esa inversión pues sí hizo crecer el PIB, sí generó empleo. La competencia era sobre los bajos salarios, la mano de obra barata, que eso yo creo que ya nadie se lo plantea como un objetivo para México. Pero además generó una enorme desigualdad en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Matamoros, Reynosa, que se traduce finalmente en violencia, porque la violencia de todas esas zonas no solamente tiene que ver con el narcotráfico, los cárteles, sino también tiene que ver con desigualdades. El problema de las mujeres en Juárez tenía que ver también con que no hubo un sistema de cuidados que acompañara a las mujeres que trabajaban en la maquila. Entonces yo creo que hoy ya no solo quienes estamos en la Cuarta Transformación, sino que ya también es una visión que comienza a compartirse y qué bueno. Claudia, hay, además de tener proyecto, que finalmente el proyecto existe, denominado Cuarta Transformación, y además de tener un liderazgo que encabece ese proyecto, se requiere también de un equipo. Son tres elementos fundamentales. ¿Tiene usted un equipo capaz, apto para gobernar el país? Sí, se tiene que ir construyendo también, porque digamos, yo goberné con un equipo aquí en la Ciudad de México, pero habemos mucha gente en la Cuarta Transformación y otras gentes que no necesariamente han estado en este momento con nosotros, que tienen mucho que aportar para el futuro del país. Y yo pienso, después de la experiencia de gobernar la Ciudad de México, que un buen equipo tiene que ver, obviamente, con gente que conozca de los problemas, pero también que tenga mucha convicción de servicio público y que también sepan ser organizados, porque no es suficiente con el conocimiento. También es indispensable la convicción, porque si no hay convicción y capacidad de organización y de echar a andar las ideas, pues entonces puedes tener muy buenas ideas, pero el asunto es cómo las llevas a cabo. Entonces tiene que ser una combinación de estas aptitudes. Estaba revisando unas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en el 2008 por ahí, pues cuando todo el mundo lo andaba aporreando, andaba tristeando también, andaba en los pueblos, y una declaración donde él decía, nada de zigzaguear, nada de hacerse al centro y perder identidad, decía palabras más, palabras menos. Lo vendría repitiendo en el futuro, ya hasta incluso como presidente. Yo decía, bueno, tiene su mérito cuando todo te ha salido de la fregada en teoría, o sea, te cometen un fraude, se te echa encima toda la prensa nacional y extranjera. Tiene su sentido, pues, que alguien diga,
de todas maneras no vamos a cambiar. Pues es una necesidad que lleva a algo. Él lo ha repetido muchas veces en los últimos pocos tiempos. ¿Se preocupará él porque alguien quiera llevar otra vez y jalar hacia el centro, o simplemente para dejarlo claro? Y la pregunta es, ¿usted lo tiene claro? Que es Sí, bueno, a ver. no zigzaguear, no Sí. hacia el centro. ¿Qué quiere decir no zigzaguear? Para mí, Exacto. porque obviamente pues el presidente tendrá su manera de expresarlo. A veces en el gobierno se recibe muchas presiones, particularmente de los medios tradicionales, buscando que lo que se dice, o de ciertos sectores, que uno diga me equivoqué, no hice bien las cosas, tengo que responderle a ellos qué es lo que... Entonces, el asunto es qué piensa uno que debe ser, no cómo te mueves porque te están criticando. Y eso a veces no es sencillo, Se tiene que tener mucha convicción para tener la certeza de que lo que uno ha dicho y ha planteado es lo que debe ser, y no dejarse estar moviendo por... a veces a lo mejor tendrán razón, tampoco uno puede cerrarse y decir, hay críticas que a lo mejor tienen sentido, pero muchísimas veces es porque quieren que se desequilibre el gobierno. Entonces uno tiene que mantenerse con la convicción, con la convicción, con la convicción. Eso es por un lado. Segundo, uno tiene que estar muy cerca de la gente, cerca del pueblo. O sea, si tú abandonas el terreno, Si levitas. si levitas, si andas siempre en tu camioneta con guaruras, recibes solamente a cierto sector de la población en tus oficinas, no te das cuenta de lo que está pasando. Y entonces pues solamente tienes una visión. Y así pasó con muchos presidentes, Yo creo que había ideología, por supuesto, había mucha corrupción, pero aparte también había que nomás les hablaban unos y dejaron de escuchar al pueblo, a la gente, a la problemática, a lo que está pasando. Entonces es indispensable seguir siendo un gobernante todoterreno, de territorio, y escuchar a todos, y particularmente al que menos tiene. Para no zigzaguear. Para no zigzaguear. Porque si no, se te olvidan los principios. Yo creo que en ese sentido es el no zigzaguear, el tener siempre la convicción, porque, a ver, les voy a poner un ejemplo. El anterior jefe de gobierno, lo eligieron por una razón, con un proyecto. Miguel Ángel Mancera, el más votado en la historia. Y luego, ¿cómo acabó? Traicionando ese proyecto. Traicionando ese proyecto. Por eso la gente estaba enojada, por eso bajó su popularidad, porque traicionó ese proyecto. Entonces, lo que uno tiene claro, debe tener claro siempre, es por qué nos eligieron. Y no empezar a zigzaguear en el sentido de que esos principios, esa persona que eligieron, no se puede convertir en otra. Bueno, hay historias en el mundo completas, de Ecuador, por ejemplo. Eliges a uno y gobierna a otro. Y gobierna a otro, y viene la traición. Entonces yo creo que en ese sentido el presidente insiste mucho en que no se debe zigzaguear, porque además, a ver, el presidente López Obrador, si uno lo escucha en el 2006, en el 2012, en el 2018, ahora en sus mañaneras, es un discurso muy consistente. Claro, hay momentos históricos en donde pero el discurso es consistente. Si él hubiera cambiado del 2006 al 2012, pues entonces, ¿dónde hubiera quedado el 2018? Entonces, lo más importante es mantenerte en tus convicciones, en por qué te eligió el pueblo, qué fue lo que comprometiste. En ese sentido, creo que hay un proyecto que llamamos la Cuarta Transformación, que no podemos traicionar, porque entonces traicionaríamos al pueblo de México. Fue repentino, ha sido muy repentino
ajetreo reciente de que tienen que separarse del cargo Sí. quienes busquen la candidatura presidencial de Morena. ¿Usted se queda con pendientes, Sí. doctora, porque usted había perfilado, en todo caso, separarse del cargo después de su informe de gobierno? Nos lo dijo los periodistas. Se los dije en los periodistas, así es. O sea, mi idea era, voy a ser muy franca, era seguir gobernando la ciudad, en la medida de lo posible salir a recorrer el país, en los fines de semana, presentar mi informe en septiembre y entregar varias obras que están en este momento en puerta. Hay una decisión del Consejo Nacional de Morena de que pues tenemos que separarnos del cargo. Y ahora en este momento, pues yo tengo buen equipo y todos saben sus responsabilidades, las que traen. Entonces, se van a acabar todas las obras, en ese sentido no tengo preocupación. Bueno, siempre te queda Claro, de sí. que te vas sin haber terminado una obra, pero se van a terminar, eso tengo la certeza. Entonces a mí me hubiera gustado eso, la verdad. Pero bueno, se dan estas condiciones y frente a eso y la posibilidad de seguir participando a la contienda presidencial, pues se toma la decisión de participar en la contienda. El presidente habla también, cita sobre los, creo que es a Melchor Ocampo, cuando habla de los moderados, ¿no? Que dice... Son conservadores más despiertos. Son conservadores más despiertos. Sí. Pues, es la idea de decir, pues somos somos un movimiento de izquierda, eso no se nos puede olvidar nunca, estos por aquí tenemos que, y supongo que esa es parte de la continuidad. El cambio lo tengo más claro, digamos, en la oferta, pues, hasta el hecho mismo que usted es mujer. Ahora le pregunto, por años tuvieron mucho miedo, décadas, volver a hacer una gran aventura como construir una universidad, hacerse de una serie de hospitales gigantes y llamarle Instituto Mexicano del Seguro Social. Esas proezas se acabaron y luego viene Andrés Manuel López Obrador, que hace un tren, que hace esto, que hace aquello. Es muy importante la obra grande. ¿Usted está pensando en qué, doctora, para México? Sí, por supuesto tengo un equipo ya que estamos trabajando, porque además hay que partir de las grandes obras que ha hecho el presidente, porque una parte fundamental del siguiente sexenio es la consolidación de muchas de estas obras, como lo mencionaba. Ahora, hacia adelante, yo creo que tiene que seguir habiendo obras fundamentales, icónicas para el país. Pienso en los ferrocarriles como una parte fundamental. Extender el Tren Maya, es decir. Puede ser, también hay otras que tienen que ver con el centro del país, el México-Querétaro, México-Pachuca, Jalisco, de carga y de pasajeros. Claro. Yo me acuerdo porque de chica, mi padre era un microempresario de la industria curtidora. Entonces íbamos mucho a León, Guanajuato y a Guadalajara. Sí. Entonces nos subían al Pullman en la noche, a mis hermanos y a mí, Sí. y amanecíamos en la mañana en Guadalajara, ¿no? Entonces me acuerdo de eso. Entonces yo creo que los ferrocarriles son fundamentales y además en términos de la carga y las nuevas inversiones y lo que va a representar hacia Estados Unidos y también por mar, porque los puertos que se están abriendo para la conexión con el este de Estados Unidos son fundamentales. Entonces ferrocarriles es una parte muy importante. Pienso yo también a mí pues obviamente por razones obvias, los 5 gigawatts de la planta solar del Plan Sonora me parecen maravillosos. Brutal, sí. Y me gustaría seguir creciendo las fuentes renovables. Ahora, hay temas fundamentales que se tienen que seguir atendiendo. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema del agua. Y tiene que haber grandes obras, pero también, creo yo, quizá modificaciones en la ley de aguas, hay que analizarlo bien. Y tiene que ver también del lado de la demanda. ¿A qué me refiero? La mayor parte del agua en el mundo entero y en nuestro país va para riego y no todo está tecnificado. Entonces te hace mucho más productivo el campo si lo tecnificas y además pues ahorras agua para destino humano.
entre otras acciones. Por supuesto, agua, energía, que son grandes temas, y hay que mantener el 56%, Comisión Federal de Electricidad, 54, perdón, Comisión Federal, 46 privados, que es la propuesta. Y como va a seguir creciendo el país, va a haber espacio para todos en una planeación energética de largo plazo. Entonces sí, o sea, son grandes obras, pero también, a ver, yo creo que el presidente ha hecho mucho para la educación básica, la basificación de los profesores, que ha sido fundamental, el echar para atrás la reforma educativa, pero yo creo que la educación media superior requiere una consolidación. Durante toda la época neoliberal se formaron cantidad de instituciones de educación media superior que no tienen conexión entre ellas, que bachilleres, que CONALEP, que el CETIS, que el CEBETIS, que el tecnológico aparte regional. está. Entonces la educación media superior requiere un trabajo muy importante, y la educación superior. Se habla mucho de que México requiere mucha capacitación para semiconductores que ahora van a venir, y otras ramas de la manufactura, pero yo creo que también México requiere filósofos, requiere historiadores, porque ¿quién va a escribir la historia de la Cuarta Transformación? ¿Y quién va a hablar de los nuevos filósofos mexicanos y arquitectos? Entonces también se requieren universidades que sigan abriendo espacio a los jóvenes, unas técnicas, otras no, educación media superior una técnica, otra no. Y yo por eso creo que la consolidación del sistema educativo público y la consolidación de la salud pública, del IMSS Bienestar y lo que viene hacia adelante, pues son tareas fundamentales del próximo gobierno. Gobernar a la ciudad es servirla, dice esa frase que está en ese muro, Claudia, y a usted le tocó circunstancias ingratas, tristes, indignantes, y pagó también, o ha pagado las consecuencias, particularmente de la línea 12 del metro. El efecto fue importante en la elección de ese mismo año, un mes después de la tragedia. Fue el tema de la línea 12, de la caída, lo más negativo que enfrentó en este periodo de gobernar la ciudad. A ver, yo no lo pondría como, o sea, son circunstancias que ocurren. El tema es cómo los afrontas. O sea, porque ¿quién pensó que iba a venir la pandemia? O sea, yo la verdad creo que lo más difícil que me tocó vivir como gobernante de la Ciudad de México fue la pandemia. Porque pues aquí se esperaba que iba a ser, de hecho hizo la OMS o OPS hicieron un documental que se llamaba La Tormenta Perfecta, porque aquí pudo haberse visto escenas mucho más complejas que las que vimos en ciudades europeas o ciudades de Estados Unidos. Sí. Estamos hablando de un conglomerado de 22 millones de habitantes, y no se vieron porque desde el principio nos preparamos, afrontamos. Yo asumí la coordinación de la zona metropolitana del Valle de México, con la defensa, con la Marina, con el IMSS, con el ISSSTE, con reuniones, estar atendiendo, estar metida. Entonces el problema no es que hayamos vivido una pandemia que nadie esperaba, sino cómo afrontas eso. Cuando viene el accidente de la línea 12, pues lo primero que hago es estar ahí, y lo primero es atender a las víctimas, por encima de todo. Y después, yo siempre he dicho que frente a situaciones de esas es las víctimas y la justicia. Y al mismo tiempo, en este caso, pues, porque la línea 12 tenía fallas de origen, que ya no quiero entrar yo a eso porque no creo que valga la pena. Y sin embargo va a marcar también esta contienda interna. Sí, pero lo más importante para mí en este momento es acabar la línea 12. Y pues se está haciendo un reforzamiento donde están participando las empresas que construyeron la línea 12, un reforzamiento, un repuntalamiento, pero además estamos llevando la línea 12 a una norma nueva de construcción para que además sea todavía más robusta después del sismo del 2017. Entonces el asunto es, y yo creo que eso es lo que ve la ciudadanía, cómo afrontas los problemas, porque problemas va a haber.
Sí. El asunto es el carácter que tienes para afrontarlo. Esa es una agenda, digamos, externa, no puedes gobernar sobre una agenda que, pues, ¿quién iba a Nada, decir que un no todo es bicho- controlable. Correcto. Exactamente. Ahora, la Suprema Corte, el Poder Judicial, ese sí es un problema que está ahí, Sí. y que ese sí hay que enfrentarlo porque ahí está. Sí. En algún momento, doctora, se va a tener que plantear algo. Sí, con y hay que respecto hablar a de eso. la reforma del Poder Judicial. Y hay que discutirlo como nación. A ver, se habló tanto de la corrupción en México y parecía como que el Poder Judicial no se tocaba. Y todos sabemos en este país que hay corrupción en el Poder Judicial. Entonces, que el Poder Judicial, porque es autónomo, no se debe tocar la discusión sobre ello y el debate, pues yo creo que sí. Y sí, como se dice, o sea, el Poder Judicial no puede estar jugando el papel del legislativo. O sea, para eso se eligen diputados y senadores, diputadas y senadoras. Entonces, claro, hay que entrarle al debate. Debatirlo. Debatirlo, se tiene que debatir, porque lo que no puede ser es esconder un problema. Es como que lo dice mucho el presidente y que ahora ha aflorado muchísimo el tema del racismo, del clasismo, que ha existido en México desde hace mucho tiempo y que estaba escondido debajo del tapete y nadie hablaba de ello. Nadie. Y hoy ha aflorado y en cierto sentido, qué bueno que afloró, porque si no aflora, ¿cómo lo combates? El tema de la violencia contra las mujeres, escondido ahí, que nadie sepa, que no. Y en parte es por el movimiento de las mujeres que dicen basta ya de feminicidios, y tienen razón, pues basta ya de feminicidios. Ahora, el tema es que todo ello, o sea, tú no puedes aislar el tema ambiental, el tema feminista, el tema como si fuera lo principal. Es fundamental, pero es parte de un proyecto de nación. Hacia dónde queremos que vaya nuestra patria, nuestro país, nuestra nación, en todos los sentidos. Y eso de nuevo va a estar en el 2024. ¿Qué proyecto de nación queremos? Como su libro. Yo le preguntaría también, Claudia, como todo está sujeto a escrutinio, un escrutinio riguroso, no me refiero a las mentiras, no me refiero a las especulaciones, no me refiero a la fabricación de notas. El tema de la corrupción, la gestión que usted hizo al frente de la Ciudad de México ha estado, por supuesto, vigilada. ¿Guarda algún esqueleto en el closet? Ah, no, yo no. Ahora, para eso están la Contraloría, la Fiscalía, vengan las auditorías, que vengan. Ayer me dio una noticia muy buena la Secretaria de Finanzas hace unos días de que prácticamente cerramos todas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. O sea, prácticamente, sí, estamos dejando sin observaciones. Creo que ahí hay un tema en particular que todavía tiene que responderse, pero se está respondiendo a todo. Y ahí sí, en mi caso soy implacable, ¿no? Cero corrupción. ¿Ya sabe quién va a dejar en la ciudad? Ah, no se los voy a decir. Pero sí nos puede decir, Claudia, ¿a qué le tiene miedo? ¿A qué le teme? A los ratones. ¿Nada más? En todos los sentidos. ¿Qué más? Pues es que, a ver, todo el mundo tenemos temores, ¿no? El asunto pues es cómo los afrontes. Si te achicas o te haces grande, ¿no? O sales adelante. Entonces, un temor que me digan ahora de qué tienes miedo ahora que te salgas de la ciudad, pues en realidad no, más bien son preocupaciones naturales, ¿no? Pues que se acabe la línea 12, que se acabe la línea 1, que una universidad que estamos haciendo de la Rosario Castellanos, un campus se termine, pues esas son las preocupaciones que me llevo por la circunstancia de salir en este momento. Afortunadamente, repito, tengo un buen equipo, pero pues queda ese pendiente, ¿no? ¿Escucha, Claudia? Sí, escucho mucho.
Veo a mucha gente. ¿Y es flexible? ¿Tiene capacidad de rectificación? Sí. Si reconoce que se equivocó. Sí, aunque también tengo mi carácter. Tiene la mano pesada también. Pues no sé si se diga la mano pesada, pero soy muy estricta. Eso lo tengo que decir con el equipo. Hoy tuvimos reunión del Gabinete de Seguridad y entonces pasaron la gráfica de homicidios, ¿no? Que es muy clara, es del 2015 al 2018, principios del 19, suben los homicidios en la ciudad de 2 homicidios promedio diario a 6 homicidios. O sea, la última época del anterior gobierno fue de una violencia tremenda. Y luego ahora lo hemos logrado bajar a 2 homicidios diarios. Entonces estamos más o menos en constante 2 homicidios, un poquito, baja 1.9, 1.7 y luego sube el siguiente mes. Porque también el crimen es estacional, hay muchos estudios sobre eso. Pero entonces yo les dije, a ver, pasa la gráfica de homicidios. Fíjense cómo en este año no hemos logrado bajar de 2. Y entonces, de los 2 diarios, ¿no? Y 1.9, pero 2.1, así estamos, ¿no? Que quiero decir que es el promedio del 2006 al 2015. O sea, llegamos a ese... El número más bajo de homicidios es el que deja Andrés Manuel López Obrador en el 2006, que es 1.8 promedio. Y ahora nosotros estamos en 2, repito, así va variando dependiendo del mes, pero llevamos como 2 meses, que es 3 meses. Entonces yo les dije, ya me voy a ir del gobierno, yo no quiero que esto vaya a subir y tienen que ponerse y bla, 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 bla. Y entonces empiezan todos a verse y dicen, no, pues es la jefa de gobierno, ¿no? Porque soy soy muy perfeccionista en ese sentido, ¿no? De no vencerse, seguir. En ese sentido soy estricta. Hubo muchas gobernadoras y también integrantes del gobierno del presidente que se estuvieron tomando fotos con usted. ¿Se considera que es también la favorita del presidente López Obrador? Como dije yo, la favorita es la 4T. Está bien. Sí, porque mira, a ver, yo con Andrés Manuel López Obrador pues tengo una coincidencia muy grande. También hay cosas en las que a lo mejor no estoy tan de acuerdo, que no se las voy a decir a nadie, porque si no parece que es... pero la lucha en la que he estado con él desde el 2000, desde antes sin estar cerca, pero desde el 2000 en particular ya juntos, pues te va construyendo una identidad muy grande. Y a veces yo me pregunto si dicen la favorita por ser mujer. El otro día fui también a una reunión de empresarios en Puebla y me preguntaron, ¿no? ¿Y usted va a gobernar por sí sola o va a tener atrás al presidente López Obrador? Va a ser el callismo nada más que con una mujer, ¿no? El maximato. Y entonces yo les dije, a ver, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Le preguntarían lo mismo a mis compañeros? ¿O me lo están preguntando por ser mujer? Porque a lo mejor no consideran que una mujer puede gobernar por sí misma. Y al final se rieron, ¿no? Porque sí había algo de eso. De que todo hombre tiene atrás una gran mujer, y aquí en este caso toda gran mujer tiene atrás un gran hombre, ¿no? Pero es que... Y tiene mucho que ver con eso, es un asunto casi prejuicioso. Sí, entonces yo pues, por supuesto que estoy orgullosa de haber estado tantos años con el presidente, y estoy orgullosa de lo que estamos viviendo, y estoy orgullosa de lo que ha logrado este movimiento, y del empoderamiento que tiene hoy el pueblo de México. Claro que estoy orgullosa de eso. Ahora, pues él es él, yo soy yo, y pues ya él podrá decir después quién era su favorito. Sí, digo, porque eso se va a ver mucho hasta de intelectuales que dicen, es que el presidente López Obrador se reeligió a través, o se quiere reelegir a través de Claudia Sheinbaum. Eso
ya se ha dicho y se va a seguir diciendo. ¿Cómo desmontar? Pues como es uno. No, a ver, es lo mismo que no me voy a dedicar ahora a demostrar que no va a estar atrás de mí Andrés Manuel López Obrador. Pues digo, yo ya goberné la Ciudad de México. Y hacia adelante, pues yo, por supuesto que tengo personalidad, tengo carácter y tengo mucha convicción, mucha convicción. Y ya bueno, quien quiera decir otra cosa, pues ya, que la siga diciendo. Pues muchas gracias. Y muchas felicidades por el programa, realmente muchas felicidades. A veces no me da tiempo porque llego tarde a casa para verlo en repetición, pero de verdad muchas felicidades. Hacen un periodismo distinto y en este país es fundamental. Le íbamos a traer libro, pero ni nosotros nos la creemos lo que pasó con el libro que se llama Izquierda y va a salir. Se llama Izquierda, tal cual, es un siglo de izquierda en México. Agarramos y hicimos pues nos tardamos 2 años haciendo una cosa bien hecha para la gente. Y contra todo lo que nosotros pudiéramos imaginar no les gustó y entonces lo cancelaron. Pero por razones ideológicas, no por un asunto de la calidad del libro, sino porque la editorial HarperCollins decidió vetarlo. ¿Y lo vetó? Pues capaz que lo suben un PDF y es más... No, ya tenemos editorial. Bueno. Ya tenemos editorial. Y nos vamos a ver para entregarle un ejemplar. Muchas gracias. Cómo no. Felicidades. Ya le habían pagado, ¿verdad? No, que sí. Bueno.